de defensa de los valores tradicionales, ¿no? Entre comillas, ¿no? De la familia y todo eso. Pues cada vez ellos, en vez de un liberalismo cultural, ellos, el liberalismo que abrazan, pues es el liberalismo económico, pues, ¿no? Entonces, de manera que las dos opciones políticas que verdaderamente uno puede votar hoy es entre el liberalismo cultural del lado de la izquierda y el liberalismo económico del lado de la derecha, pues, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es la idea que puede ser contrapeso para esa imposición globalista que hoy tenemos, ¿no? Desde la política, ¿no? Que ahora, si tú quieres hacer política, tienes que aceptar las reglas del juego liberal con las instituciones tan elitistas que son, ¿no? Por ejemplo, el IFE, ¿no? Digo, el INE, ¿no? Ahora el INE a mí me parece, a veces una burla a la sabiduría del pueblo de México, pues, ¿no? Es como que la democracia soy yo y ya, pues, ¿no? Y, 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 pero bueno, o sea, a mí me parece que una idea ahí importante que me parece que no tiene que destruirse y que yo creo que en gran medida México ha sido un ejemplo de eso por todo el tiempo que ha resistido, pues primero el gran imperio que tenemos arriba, Estados Unidos, después los franceses, después América Latina, una historia totalmente imperialista, ¿no? Antiimperialista, ¿no? De resistencia a los imperialismos, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde entra como esta idea de esta identidad colectivista, de esta identidad colectiva de la patria, pues, ¿no? Que a muchos les puedes sentir anacrónico. Yo no creo que la patria sea un sentimiento anacrónico, yo creo que no es un sentimiento ni de pasado, pero a lo mejor no, inclusive pues un sentimiento de futuro, no en el sentido de que de futuro así progresista, sino de que es algo que es, pues, es algo que es un ser ahí, diría el gran filósofo Heidegger, pues, ¿no? Y yo contigo, pues, ya de varias veces, siempre hemos hablado como de este concepto de la patria y la fuerza que tiene, y bueno, aquí ya te pregunto, pues, ¿cómo ves tú el sentimiento patriótico, la patria y cuál puede ser su función en este gran proyecto metamoderno? Sí, yo pienso que lo que pasa con el sentimiento patriótico es el símil más claro, es el del amor, ¿no? Porque así como también el amor es un sentimiento complejo, y no por ser complejo es malo, Claro, pero es natural y siempre va a existir, el sentimiento patriótico que emana del lazo que sientes por tu comunidad, siempre va a existir. Pero así como ha habido obscenidades y ha habido violencias que surgen del amor, también las ha habido de las que surgen de la patria, ¿sí? claro. Entonces, ahí un poco lo que pasa con este proceso de jerarquización, no hay que pensar que porque hubo jerarquías malas y sigue habiendo jerarquías malas, las jerarquías en sí o ese elemento que tenemos del pensamiento de poder hacer jerarquías es algo malo. De la misma manera, no podemos pensar que porque el sentimiento patriótico ha generado cosas malas y violencias, que las ha generado, ese sentimiento en sí es algo malo y perverso porque no lo es. Y aquí lo que tenemos que hacer, y es una tarea pendiente, pues es, así como hay educación emocional para el amor, pues una educación del sentimiento patriótico, ¿no? Pero así como tú comentas este proceso del globalismo, yo me he puesto a pensar al respecto y se me hace muy interesante cómo yo lo he visto, ¿no? Yo nací en el 91, tengo 29 años, entonces me pongo a recordar cómo en los 90s, aquí en México, de un lado muy fuerte por lo del TLC, y explotado muy grande porque entró el TLC, surgió en los 90s una fuerza inimaginable de amor a Estados Unidos. Claro. Inimaginable, así.
inaudito, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho, Ya somos porque primer bueno, mundo, nos van a traer McDonald's. exacto, exactamente. Yo me acuerdo mucho por esos ejemplos de que ya había McDonald's, ahora sí ya llegó el progreso, lo que se comentaba en mi familia, mis tíos, lo que veía en la tele, lo que se comentaba en mis escuelas. Eran los años donde yo estaba en kinder y primaria. Y fíjate que yo estuve en una escuela donde nos hacían hacer honores a la bandera de México y a la bandera de Estados Unidos. Y yo estaba Wow. en tercero de kinder o primero de primaria, algo así, ¿no? Entonces, ahora sí que era un pagafantismo exorbitado en los 90 a Estados Unidos. Y, ay, no, ya vamos a ser gringos, ya hay que hablar en inglés todo el mundo, aprende inglés. Uy, no, es que en Estados Unidos las calles siempre están limpias y la gente es la más honesta del mundo. Respeta la ley, ¿no? Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, yo creo que muchos millennials o que nacieron más o menos en mis años, empezaban a crecer con esa visión de que no, pues Estados Unidos es la panacea del universo y es Mira, yo he pensado que es similar a lo que sucede. Pues de alguna manera de ahí nacen los whitexicans, ¿no? Pues También. sí, 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 totalmente, porque sí, 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 claro. Pero, por ejemplo, yo estuve en varias escuelas, en varias primarias, así, y veía este fenómeno muy, muy, muy comúnmente, ¿no? Que siempre había entre los hombres, por lo menos, que era lo que yo veía, un niño que era o un compañero, un estudiante que era el popular, y todo el mundo estaba viendo qué hacía, ¿no? Y yo veía que esa figura de como que el niño popular, se repetía mucho, y ya, no sé, por ejemplo, si Tenía una jersey de le, los Patriotas. exacto, todos. Uy, todos, no, ahí me mandan los Patriotas. Siempre he visto fútbol americano. Sí, sí, sí. Sí, le gustaba ay, no sé, cualquier estupidez. Traía tenis Vans, ay, yo, todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que culturalmente, al mundo, culturalmente le pasó algo similar con la liberalización y la globalización que ocurrió en los 80s, 90s, donde vamos a darles el beneficio de la duda de que era un ejercicio con una buena intención de que el mundo entrara en una hermandad, ¿no? Y que hubiera una relación internacional de todos muy amigos. Pero en realidad lo que pasó es que no hubo una cultura internacional en el sentido de que nos respetáramos como países, sino hubo una internacionalización de lo gringo. Claro. Entonces todo el mundo, y aquí en México, pues no la sanción, nos convertimos en fans de los gringos y aquí lo que se me hace sí, muy raro y violento y patológico es que deseamos ser gringos, ¿no? Deseamos vivir ahí, deseamos consumir como consumen, sentir como sienten, deseamos vivir como viven. Estamos viendo las series, a ver qué hacen los gringos para hacerlo nosotros también. Entonces, yo no creo que de ninguna manera, ni como cultura, sociedad, ni como ser humano, o sea, si tú como ser humano te pones a copiarle todo a una persona y eres así su fan from hell y su pagafantas, pues yo te diría, oye, brother, ¿qué onda? Tranquilízate, ¿no? De la misma manera, yo creo que como país y como naciones, esa obsesión con lo europeo o lo gringo es pues sí, es una patología, ¿no? Es una patología. ¿Por qué? Y ya de manera muy inmediata, porque lo que te hace es atomizarte de tu realidad inmediata, lo que hace es que te, te escinde, te extrae de lo que estás viviendo comúnmente. Y como te digo, o sea, yo sí lo veo y lo vi muy fuerte en, 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 en varios espacios, la verdad, privilegiados que estuve, en donde el deseo era en cualquier momento, en cualquier minuto me voy a ir a Estados Unidos, a Canadá o a Europa, pero así un deseo que dices, ok, pues, pero ahí el problema es que genera esta contraparte de, no, pues es que aquí todos son nacos, aquí bola de huevones, aquí qué feo, mexicano, ay no, Ay, no, eh, tú usas Panam, yo uso Nike. sí, 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 pero entonces, o sea, esa cultura de ninguna manera nos puede ayudar a tener una comunidad, que es lo que somos a final de cuentas, como país, como nación, como patria. Lo que somos es una comunidad inmediata, donde tiene que haber confianza, tiene que haber respeto y tiene que haber amor. Entonces, ese tipo de deseos de ninguna manera le abona a que haya ninguno de estos sentimientos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y ya también para ir viendo como las características de lo que estamos viviendo como México, yo creo que
de la misma manera, así como te contaba, ¿no? Que siempre hay un proceso de crecimiento como personas, ¿no? Somos bebés, niños chiquitos, adolescentes, y cada etapa tiene sus problemas y sus bendiciones y demás. También la manera como se conforman las comunidades va creciendo y va teniendo momentos de peligro y va teniendo necesidades y va teniendo retos que es necesario irlos cumpliendo para seguir creciendo, ¿no? Y aquí en México pues, sucede algo muy complejo, que es esta frase que tú dices, ¿no? De que somos una nación de naciones. Y sí, inevitablemente somos diversos y somos vastos también, ¿no? Pero el hecho de que seamos así, a nosotros nos tendría nosotros lo tendríamos que adoptar como un reto muy bueno y muy interesante y muy inspirador para ver hasta dónde nos alcanza nuestro amor y a ver Claro, hasta dónde nos alcanza nuestra empatía con los demás y a ver hasta dónde nos alcanza nuestro interés por el bienestar de los demás, ¿no? Que aquí mismo, aquí en el trasfondo inmediato que estamos viviendo está el campo pues para ejercerlo, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo en que es algo muy, muy difícil. Ahorita está la situación muy difícil, es muy complicado, es muy complejo, pero el hecho de que haya gente que no lo quiera hacer y que haya una cultura que lleva a más gente a no querer hacerlo, pues nos sigue poniendo en cada vez más y más problemas, ¿no? Entonces, pues sí, como te digo, esta experiencia de la patria como una oportunidad de sentir el amor hacia el otro, claro. y yo creo que es una hazaña más inspiradora y más llenadora que la alternativa de nada más estar consumiendo, ¿no? Que es la Claro, alternativa claro. liberal, ¿no? Es que la Sí, patria es una idea espiritual, o sea, es una idea, espiritual. Hay un libro ahí, Comunidades Imaginarias, Benedict Anderson, que habla mucho acerca de cómo pues, la patria pues hasta cierto punto es imaginaria, pues no es imaginaria, no hay algo así que se vea así como patria, así materialmente, ¿no? Que claro. eso lo utilizan los liberales para decirnos, no, entonces por eso no es importante, pero yo diría que por eso mismo es importante, porque quiere decir, ajá, o sea, quiere decir que es algo espiritual que nos puede llenar como pueblo y que puede hacer porque mira, yo creo que eso es lo que le hace falta al mexicano, creérsela, o sea, porque yo ahorita estoy hablando desde Puerto Peñasco, Sonora, y Puerto Peñasco está a 40 minutos de la frontera entre Estados Unidos y México. Y yo crecí aquí gran parte de mi vida antes de irme a la Ciudad de México, eh, y siempre tuve contacto con norteamericanos, pues con gringos, pues ¿no? Siempre. Y si algo puedo admirar del imperialista, del vecino imperial, es que por lo menos esos brothers sí se creen que están en los Estados Unidos, pues, ¿no? O sea, USA, USA, USA. Y, y son nacionalistas en ese sentido, ¿no? Y les gusta su país. Y yo creo que a nosotros también nos debería de gustar nuestro país. Y no por un hecho bueno, como para tener este sentimiento de supremacismo, claro que no, o sea, sino porque de verdad que veo que somos un país que ahorita creo que está ganando una reivindicación cultural a nivel global y en buena medida es porque nuestro país es como lo venía diciendo, una nación de naciones y hay una mezcla así súper grande. Y fue como que México, bueno, pues hasta cierto punto vengan los que quieran, claro, con matices, hubo también lamentablemente episodios que nos duelen, ¿no? Exterminios y todo eso. Pero bueno, o sea, ¿en qué otro país del mundo se vino tanta gente de afuera y no solamente españoles, después llegaron italianos, después llegaron tal y tal, ¿no? Los diferentes culturas originarias que hay aquí, ¿no?
Entonces, como que algunos dicen, inclusive, que no soy como que el gran fan, pero algunos dicen que la globalización inició cuando llegó Cortés a México, ¿no? O sea, cuando llegaron toda esta banda española para acá, pues, ¿no? Entonces es que yo le digo mucho a los que no están como muy convencidos del nacionalismo mexicano. Yo creo que el nacionalismo mexicano, como cualquier nacionalismo, se basa en la identidad de un pueblo, porque yo creo que la identidad importa, y en gran medida por la que Europa ahora está lleno de protofascistas, es porque se están dando cuenta otra vez que la identidad importa, y lamentablemente, porque a la izquierda no le gusta tocar esos temas, le ha dejado el concepto de la identidad a los peores, ¿no? O sea, yo creo que hay que agarrar el concepto de la identidad desde la izquierda, ¿no? Eso yo diría que eso es como el ideario que deberíamos de construir, ¿no? Pero bueno, o sea, yo le decía a varios compañeros, es que el nacionalismo mexicano, si se basa en esta identidad, en esta cultura propia de México, pues bueno, ahí tenemos a alguien muy mexicana que ahorita, por el Día de Muertos, celebración hermosa, eh, cantó una gran canción de 8 minutos que se llama La Llorona, y resulta que esa cantante, Chabela Vargas, pues nació en Costa Rica, pero nadie le regatea que no Pues sea no. mexicana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ella dijo, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana, pues, ¿no? Pero nadie le regatea que no sea Claro, mexicana. Todos claro. consideramos que es mexicana, ¿no? Entonces, Voy a hacer ahí un paréntesis rapidísimo, sí, perdón por pues sí, interrumpirte, adelante, sí. pero ahorita que retomas la de Chabela Vargas, porque tuve la experiencia en Twitter de ver un vato gringo, bueno, chicano, ¿no? Es como de ascendencia mexicano, pero pues de Estados Unidos, ¿no? Y estaba queriendo cancelar a Rocío Dúrcal, que porque era una colonizadora, ¿no? Que porque siendo güera y española cantaba canciones rancheras y mexicanas, ¿no? Y a mí me explotó la cabeza de que, oye, brother, yo no sé Pero si con qué sabes que huevos, en ¿no? México jamás ha habido ese problema. Claro, Jamás, yo sí. nunca había visto que nadie se agüitara, la quisiera cancelar, etcétera. Y bueno, obviamente en el hilo de Twitter todo el mundo diciéndole que vato, pues qué onda, o sea, estás loco, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, a mí se me hizo es un caso muy, este, muy claro de por qué no podemos traducir totalmente los principios y los esfuerzos y las reacciones que está teniendo la izquierda o el progresismo de Estados Unidos, más allá de si están viendo mal, más allá de eso, no los podemos traducir aquí a México, así como vamos a hacer la traducción sota en Google y vamos a hacer exactamente lo mismo, porque no ha sido nuestra historia, no son nuestros procesos, no son nuestras identidades, no tenemos los mismos deseos de a dónde queremos llegar como país, no Claro. tenemos las mismas experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un caso de por qué el hecho de que haya identidades bueno, identidades variadas en el mundo, pues es necesario, o sea, es inevitable, ¿no? Porque cada región, cada comunidad ha tenido sus experiencias, ha tenido sus esfuerzos, sus desgastes, tiene sus deseos, y son tan diversos como los que tiene la misma gente que conocemos aquí, ¿no? Entonces, tú no puedes calzar, ¿no? Así a rajatabla una visión del mundo pues en todos lados, ¿no? Y ese problema que tú estás hablando de que a la hora de que se habla de la idea de la patria o del país o de lo que sea, siempre hay este temor. De nuevo, si nos remitimos a la idea del amor, ¿no? El hecho de tú tener una relación de pareja sana y funcional con alguien, no te impide tener relaciones de amistad con otras personas, pues nada más hay que saber cómo es eso, ¿no? Hay que tener la inteligencia emocional para que todo fluya bien, ¿no? De igual Entonces, me manera, estás diciendo que construyamos una patria poliamorosa. o sea, pero de igual manera, el que tú sientas amor por tu patria, y más que sentirlo, o sea, identificar que la tienes, no te va a hacer una persona chauvinista, o sea, pues yo me siento identificado con México, pero no por eso odio a los demás, ni, Claro. ni,
ni les dejo de reconocer sus aciertos, ni nada por el estilo, ¿no? Claro. De la misma manera como si yo tengo una relación íntima con alguien, no me exime de tener relaciones valiosas con otras personas, ¿no? Pero hay gente, pero digamos, retomando esta metáfora o este símil, ¿no? Entre lo individual, sí, hay personas que tal vez sí, ¿no? Tal vez se vuelven posesivas y solo quieren estar con una persona y empiezan a odiar a los demás, pero bueno, eso es una patología, pues no quiere decir que siempre que te enamores de alguien pues va a ocurrir, ¿no? Pero fíjate qué curioso, porque yo creo que ahorita estamos viviendo una etapa en la que muchos de nuestra generación y que nos están escuchando ahorita, pues le tenemos miedo al amor, ¿sabes? Y ahora resulta que le tenemos miedo al